Bueno, muchachos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Muchas gracias a todos por conectarse a este momento. Hoy vamos a realizar la clase número 18 y hoy vamos a empezar como la recta final de este curso. Creo que ya en algún momento lo mencioné, uno de los objetivos más importantes de este curso es analizar el famoso conocido teorema de Gauss-Bonnet, que para mí es un teorema realmente hermoso, es un teorema que establece puentes entre dos áreas de la matemática, que son la geometría y la topología, y la idea es que vamos a empezar un poco a recorrer el camino para llegar allá. Bueno, antes de empezar, digamos, la clase de hoy, tenemos que hacer algunos análisis y algunas cuentas un poco algebraicas, pero antes de llegar allá, vamos a finalizar un poco el tema del transporte paralelo a través de un ejemplo, un caso muy particular que nos muestra cómo, digamos, uno puede hacer ciertos análisis geométricos para determinar el transporte paralelo. Voy a hacer, digamos, como una exposición un poquito rápida sobre este caso particular y van a quedar ahí algunas cosas pues como pendientes para que ustedes las analicen un poco de manera más íntima, más personal. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Vamos a considerar una esfera y en esta esfera vamos a considerar una curva. Esa curva va a ser un paralelo. Entonces esta sería la esfera. Y en esta esfera vamos a considerar este paralelo. Regálame un segundo por acá. Este paralelo. Y este paralelo, si estoy usando coordenadas esféricas, por ejemplo, se caracteriza porque este ángulo que está aquí, que es el ángulo que se forma con el semieje positivo z, es constante. ¿Sí? Entonces, digamos, en esta figurita, este ángulo phi es constante. Entonces, como les decía, pues usando coordenadas esféricas, una forma muy sencilla de parametrizar ese paralelo es a través de estas funciones que están acá. Fíjense que la función altura, que es digamos, esto que está aquí respecto del plano z igual a cero, esa altura, como aquí esto se forma un ángulo recto, pues se ve clarísimo, bueno, además este radio es 1, se ve que esa altura es, ahora que, bueno, yo tengo seno de phi, pero debería ser coseno de phi según este dibujo. Bueno, tal vez estoy considerando phi. En esta parametrización phi creo que está haciendo este ángulo que está acá. Sí, para que esto sea seno de phi. Entonces, bueno, déjenme, yo hago las correcciones sobre el archivo de notas o simplemente, bueno, creo que simplemente más bien puedo cambiar la parametrización. Aquí sería coseno de phi y aquí sería seno de phi y aquí sería seno de phi. Eh, Creo que voy a hacer ese cambio de una vez mejor para que nos quede el archivo correcto. Esto debería ir así. eh, y esto debería ser así. Bueno, tienen que tener justamente un poquito ese cuidado cuando uno define coordenadas esféricas. A veces el parámetro, digamos el segundo ángulo de parámetro, a veces se mide respecto al semieje positivo de las X o a veces se mide respecto del plano Z igual a cero. Entonces, creo que ahí tal vez yo tuve alguna confusión. Bueno, entonces, igual lo que voy a hacer no depende de esta expresión algebraica, porque justamente lo que quiero es hacer un análisis geométrico de cómo obtener el transporte paralelo a lo largo de esta curva sin tener que ir a resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, ni encontrar símbolos de Christoffel, ni digamos todo el background matemático que determinamos para el transporte paralelo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es el digamos, ¿cuál es el problema que queremos calcular? Entonces, vamos a determinar un punto aquí, alfa de t0. Tomamos un punto en particular de la curva, ese punto lo vamos a fijar. Y ahí vamos a tomar el vector W, que va a ser alfa prima
de alfa de t0, es decir, el vector fijo que voy a considerar aquí va a ser la velocidad de la curva en ese instante. Entonces, digamos que aquí hagamos este dibujito acá. Entonces, aquí estoy intentando considerar este vector. Este vector sería W. Bueno, aquí estoy asumiendo que la curva se está moviendo en esta dirección. Bueno, eso tiene que ver un poco con la parametrización. En realidad aquí no estoy como verificando exactamente si va para un lado o para el otro, pero digamos que más o menos lo que sí quiero es cómo hacer el transporte paralelo de ese vector tangente. Bueno, entonces sabemos que ese vector W, yo lo puedo transportar paralelamente alrededor de la curva. Ojo, porque aquí no se dejen engañar, uno podría pensar que si yo voy moviéndome sobre la curva y quiero de alguna forma ir llevando este vector que en este punto en particular corresponde con la velocidad de la curva, pues uno estaría tentado a pensar de que el transporte paralelo es exactamente la misma, pues la misma velocidad, pero justamente eso es lo que vamos a observar que no es lo que pasa. Bueno, ahora una forma de observar por qué no pasa es porque si ese fuera el transporte paralelo, entonces la derivada covariante de ese transporte paralelo sería la proyección sobre el tangente de la derivada del campo, o sea, sería exactamente la aceleración. Como este círculo no es un círculo máximo, o sea, no es una geodésica de la esfera, entonces la aceleración no tiene por qué ser perpendicular al plano tangente, es decir, la aceleración no va a quedar aquí en dirección radial, ¿sí? Entonces la aceleración, no sé, a lo mejor se va a torcer un poco hacia acá, y justamente cuando proyectamos sobre el tangente, ahí es donde va a aparecer la derivada covariante. Entonces, como esa derivada covariante no se está anulando, de esa forma uno puede analizar que la misma velocidad de la curva no es el transporte paralelo de la velocidad en algún punto, en algún punto pues, en particular que hemos fijado a priori. Entonces, bueno, el problema es, consideremos WT el transporte paralelo de este vector, te repito, este vector en este punto está coincidiendo con la velocidad de la curva, y una vez que yo calculo el transporte paralelo, bueno, no sé cómo es el transporte paralelo, cuando vuelvo a llegar al punto, entonces lo que estamos intuyendo es que no voy a llegar al mismo vector, sino que voy a llegar, no sé, a algún otro vector por acá. Este sería el transporte paralelo una vez que he dado la vuelta. Bueno, ese transporte paralelo, como no va a coincidir con el vector inicial con el que yo salí, pues va a formar un ángulo acá. Y la pregunta es, ¿qué ángulo se está formando? O sea, ¿qué ángulo se forma entre el vector W de t sub 0, que ahí va a coincidir con el vector inicial, y W de t sub 0 más 2pi? Bueno, más 2pi es una vez que yo he dado una vuelta. Eh, Listo, hasta ahí alguna pregunta, todos entienden el problema que intentamos resolver. No hay preguntas. Entonces, sí, adelante, Joan. No, iba a decir que sí se entendió lo que queríamos hallar. O sea, estamos a hallar el ángulo entre el WT sub 0 y cuando da una vuelta. O sea, cuánto es el ángulo entre ellos, ¿no? Exactamente, sí, o sea, la idea es, yo me paro en este punto y voy a tomar un vector. ¿Qué vector? Ah, bueno, la velocidad, sí, casualmente es la velocidad. Ese vector me lo voy a llevar paralelamente a lo largo de la curva, y como la curva es cerrada, suave, simple, pues vuelvo a llegar al punto. Y en el momento que llegue, ese transporte paralelo va a llegar diferente. Entonces, pues va a formar algún ángulo con el vector que nunca se movió de ahí. Es como si aquí tuviera dos vectores y uno se va a dar la vuelta paralelamente, y cuando llega, entonces llega en otro vector. Entonces la pregunta es qué ángulo forma con el vector que nunca se movió. Bueno, entonces una cosa a recordar acá, entonces voy a anotar por acá, recordemos
que la derivada covariante de un campo vectorial tangente a lo largo de la curva se puede calcular como haciendo la derivada total, o sea, esta es la derivada que nos enseñan en análisis, a la que uno llega y deriva respecto al tiempo cada una de las coordenadas, y después de hacer esa derivada total, tomamos la proyección sobre el plano tangente en el punto alfa de t. Entonces, ese es como, digamos, geométricamente, esta es la mejor forma de interpretar lo que es la derivada covariante. Entonces, la derivada, perdón, aquí, la derivada que nos enseñan en cálculo como vector de R3 se descompone en un vector que está sobre el tangente de la superficie más un vector que está sobre la parte normal. Entonces, ese vector sobre la parte normal la desechamos y lo que nos queda es lo que hemos llamado derivada covariante del campo. Entonces, esta va a ser la clave para el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a analizar esta situación. Entonces, yo tengo aquí mi esfera y tengo aquí mi paralelo. Ojo que esto que voy a hacer solo funciona porque la curva es un paralelo. Es decir, si yo luego digo, ay, vamos a hacer el mismo truco, pero poniendo aquí una curva en la esfera diferente, ya no va a funcionar el truco que voy a hacer. El truco que voy a hacer funciona porque es un paralelo. ¿Y cuál es el truco que voy a hacer? Bueno, simple. Vamos a construir un cono, que es este que ustedes ven aquí en verde, de tal manera de que el cono y la esfera se tocan sobre la curva. ¿Sí? Por eso es que es clave que es clave que la curva sea un paralelo. Que si la curva no es un paralelo, yo no voy a poder construir el cono. Claro, el cono, digamos que una forma de determinar el cono muy simple es a través de ver qué ángulo está formando, digamos, cada punto sobre el cono con el semieje positivo z. Entonces, es como este angulito ρ que está acá. Entonces, este ángulo ρ determina totalmente el cono que estoy pintando ahí. Bueno, entonces, bueno, aquí hay una relación sencilla y es que como nosotros sabemos que el radio es ortogonal digamos, el radio es perpendicular a la esfera, es propiedad básica de los círculos y de las esferas. Entonces, este lado que está todo sobre el cono, con digamos, con este semieje positivo z, está formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? O sea, esto aquí es perpendicular. Entonces, en este triángulo rectángulo, pues estos dos ángulos van a sumar pi medios. Entonces, es una relación sencilla para hallar el ρ. O sea, ρ termina siendo pi medios menos phi. ¿Sí? Y recuerden que ρ es el que caracteriza el cono. Bueno, una vez que yo dibujo este cono o sitúo este cono de manera que el cono y la esfera se están tocando sobre el paralelo, pues yo observo que en cada punto de esa curva, el espacio tangente o el plano tangente a la esfera en el punto alfa de t es el mismo plano tangente pues, a alfa de t, pero el cono. Es decir, las dos superficies, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que el cono, aquí lo que estamos diciendo es que el cono y la esfera son tangentes sobre la curva. O sea, la curva no solamente son puntos en común, o sea, la curva no es que esté simultáneamente sobre el cono y la esfera, sino que además sobre esos puntos o sobre esa curva, las dos superficies son tangentes. Es decir, como que por acá viene el cono y la esfera viene y toca tangencialmente. Esta es la esfera. Y este punto es el alfa de t. Entonces, esa situación está pasando a lo largo de toda la curva. Entonces, los planos tangentes pues van a coincidir. ¿Sí? El plano tangente a la esfera en el punto alfa de t coincide con el plano tangente del cono en el mismo punto alfa de t. Ahora, como el transporte paralelo lo calculamos proyectando sobre el espacio tangente, pues la conclusión más razonable aquí es que el transporte paralelo a lo largo de alfa respecto de la esfera coincide con el que yo calculo respectivamente respecto al cono.
Bueno, y viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces aquí podemos colocar y viceversa. Es decir, si yo quiero calcular el transporte paralelo a lo largo de la esfera, que será mi problema inicial, pues puedo calcularlo a lo largo del cono y, pues voy a obtener el mismo resultado. Es decir, ahora, ¿por qué haría uno ese truco? Es decir, yo tengo un problema sobre la esfera, pero ahora estoy trasladando el problema sobre el cono. Que ustedes pueden decir, profesor, pero pues al final acaba lo mismo. Tengo que ahora que calcular el transporte paralelo a lo largo del cono. Y una vez que calcule el transporte paralelo a lo largo del cono, pues ya voy a saber cuál es el resultado sobre la esfera, porque va a ser exactamente el mismo. Pero es el mismo problema, es calcular un transporte paralelo que equivale a resolver unas ecuaciones diferenciales de un sistema, ecuaciones diferenciales ordinarias, bla, 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 bla. Bueno, entonces no sé por qué pinté esto W así. Yo voy a hacer esas correcciones un poquito acá. Seguramente cuando hice el dibujo estaba pensando en otra cosa. Bueno, entonces este es el W. Recuerden que W en el punto alfa de T0 está coincidiendo con la velocidad de la curva. Pero es simplemente parte del problema. Bueno, entonces ahora, ¿por qué puede ser más sencillo hacer el transporte paralelo sobre el cono que sobre la esfera? ¿Alguno tiene algún tipo de intuición? Porque si no es más simple, pues en realidad no estoy haciendo nada. Estoy haciendo el problema más difícil de lo que era inicialmente y eso no tiene como mucho sentido. A ver. Es por la forma de parametrizar el cono. Bueno, esa puede ser una razón. De pronto el cono se parametriza de una manera más sencilla y eso haría el problema más simple. Bueno, ¿alguna otra intuición? No. Bueno, venga, les hago una pregunta. Yo creo que en el colegio seguramente alguna vez los pusieron a hacer un cono. ¿Así? Entonces seguro, no sé, la profesora de matemáticas, no sé, tercero, cuarto grado, les dijo, bueno, para mañana van a traer un cono. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace uno un cono? No sé, Joan, ¿tú has hecho un cono alguna vez en tu vida? Joan Sebastián. Pues cono, pero así digamos, pues sí, como en un papelito. Ok, No, ¿cómo lo haces? pues doblo la hoja y los voy uniendo, tal de que me quede un huequito, o sea, pongo un circulito arriba, ¿cierto? Tal de que me sostenga ese pedacito y entonces ya queda como tipo triangulito, pero pues redondo, ¿no? Ok, listo, muy bien, perfecto. O sea, tú coges un pedazo de hoja como esto, ¿sí? ¿Sí? Joan. Sí, profe. Y me imagino que lo que haces es untar, digamos, pegante acá y acá en estos bordes y los pegas, ¿no? Sí, pero en la parte donde está, o sea, va a quedar como abierto el huequito, le pongo algo circular o para que no se me vaya a mover del... Ah, ok, acá arriba, listo, ok, te entiendo. Eso. Bueno, geométricamente, ¿qué te dice ese proceso que acabas de hacer? Que, o sea, para hacer el cono no tengo que ni rasgar, solamente pues pegar dos cositas y ya. Exactamente. Entonces, claro, en este curso lo que uno dice es que el cono y el trozo de papel plano son isométricos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces, listo, vean. Ahora, como ya no necesito la esfera, entonces el problema lo necesito resolver aquí sobre el cono. Entonces, esperen, yo arreglo aquí un momentico este dibujo.
Y como el problema lo tengo que resolver sobre el cono, entonces me dice, bueno, pero el cono, pues, así, esto es conocimiento básico de tercero, cuarto de primaria. El cono yo lo construyo con un pedazo de papel, como tú dijiste, sin rasgar, sin estirar, solamente pues, identificando o pegando unos bordes. Entonces, resolver mi aquí en el cono va a ser equivalente a resolver mi problema aquí en este trozo de papel. O sea, básicamente lo que hago es coger el cono, corto por aquí con unas tijeritas, y una vez que corto con las tijeritas, estiro el cono o aplano el cono, ¿cierto? Y ahora vamos a resolver mi problema acá. Resolver mi problema aquí es extremadamente simple, es súper sencillo. ¿Por qué? Vamos a dibujar primero el vector. Entonces, el vector, claro, la curva alfa, digamos, si yo tengo aquí mi cono y con un marcador yo pinto este paralelo, esta curva es aquí, está toda a la misma altura, y rasgo por acá mi cono y lo aplano, entonces mi curva se va a ver así. Es como un sector, es una especie de sector circular. Entonces ahora lo que necesito es pintar acá, en este dibujo, dónde está mi vector W. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ¿cómo sabemos el vector W? Bueno, vamos a pintar primero el punto alfa de T0, para que no nos perdamos. Entonces, este punto que está acá, este sería alfa de T0. Claro, ese es igual a este punto que está acá, ¿no? Este también, este punto que está aquí también es alfa de T0. Porque recuerden que lo que hago yo con la EGA o con el pegante o el colbón, no sé cómo lo llaman ustedes, es justamente identificar, lo que hago yo con el pegante es identificar todos estos puntos de este lado con todos los puntos sobre ese lado. Eso es lo que me permite ya construir el cono y pues claro, si ustedes se vuelven para acá, pues ahí ustedes van a ver que estas dos líneas aquí en realidad son la misma, o sea que este punto alfa de T0 yo lo veo aquí y lo veo acá. Bueno, primera observación, cuando yo tomo este cono y lo abro, aquí se me va a formar un ángulo. Ese ángulo es beta, ¿sí? Y una de las tareas de las que ustedes van a tener se resuelve solo con álgebra lineal, con trigonometría, digamos, de colegio. Este ángulo beta lo puedo calcular, obviamente, en términos del ángulo ρ, y la relación es esta que está acá. Beta es 2 por pi por el seno de ρ. Ahora, ¿por qué? Entonces les queda de tarea averiguar por qué esa relación. Claro, que es lo más lógico. Si yo quiero calcular un cono que aquí tenga este tipo de abertura, pues yo voy a tener que hacerlo con un pedazo de papel de cartulina y tengo que saber más o menos qué ángulo voy a construir acá. Claro, no va a ser exactamente el mismo, o sea, no es que ρ sea igual a beta, perdón, ρ igual a beta, eso no tiene sentido, porque este es un ángulo, aquí se está midiendo en R3, mientras que aquí es una vez que yo abro el cono. Entonces, ese beta se calcula de esta forma. Ahí les dejo de tarea el por qué pasa eso. Bueno, entonces ahora ya pinté mis puntos, ¿no? Aquí está alfa de T0, aquí también está alfa de T0. Ahora vamos a pintar el vector W. Entonces, el vector W, como les había dicho, era la velocidad de la curva. O sea que el vector W aquí, en este dibujito, vamos a pintarlo por acá, debería ser así, como vertical. Vamos a ver que me quede bien hecho el dibujito. Sí. Este sería mi vector W. Bueno, está como muy grande, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Claro, él tiene que ser aquí perpendicular por la forma como yo partí mi cono, ¿sí? Como el cono yo le, digamos, con una tijera lo parto por acá, entonces esta curva está llegando perpendicularmente al corte, ¿sí? Es básicamente el dibujo que tengo acá. Estas líneas del cono son perpendiculares a estas radiales, pero estas aquí también llegan de forma perpendicular. Entonces, esta curva alfa, cuando ya la veo aquí, ella está llegando aquí de forma
perpendicular. Bueno, claro, de hecho, pues es tangente, ¿no? O sea, este vector W, la esencia de W es que es tangente a la curva naranja. Bueno, pero si yo lo pinto acá, o sea, si yo lo pinto aquí, entonces vamos a tener que correr esto acá. El vector W, bueno, pues lo mismo, es perpendicular a la línea verde, tangente a la línea naranja. Entonces aquí debería ser como así. Vamos a ver. Ese W debería ser aquí, así. Este sería el mismo W. Listo. Ahora ustedes pueden decir, profe, entonces sí, yo lo transporto paralelamente y llego al mismo vector. No, 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 todavía no hemos hecho el transporte paralelo. Lo único que hice fue, tengo mi cono, aquí está pintado el punto alfa de T0, aquí está pintado el vector W. Yo le he hecho tijera aquí a este cono, lo aplano, ¿sí? Esto es como una cartulina, lo puedo aplanar, eso es una isometría. Y pues el punto alfa de T0 pues me quedan dos partes porque justamente yo partí ahí por donde pasaba por el punto. Y lo mismo pues el vector W pues me queda ahora como pintado dos veces, ¿sí? Claro, obviamente una vez que yo tome este pedazo de cartulina y identifico este segmento con este segmento, pues construyo el cono, los dos puntos se me vuelven uno solo y estos dos vectores van a coincidir sobre el tangente. Entonces lo que estoy haciendo es como desdoblando. Ahora vamos a hacer el transporte paralelo. Resulta que el transporte paralelo en el plano, aquí estamos en el plano, es muy sencillo. El transporte paralelo es, tome un campo vectorial con derivada cero, que en este punto valga W. Bueno, cuando yo estoy en el plano y una función tiene derivada cero, es porque la función es constante. O sea que el transporte paralelo de este vector que está acá es simplemente llevármelo de manera paralela, así constante, a lo largo de la curva. Entonces, fíjense que ese vector, una vez que hace el recorrido, no llega al vector velocidad, llega a otro vector. Entonces, voy a ser un poco más exactos de lo que voy a hacer. Entonces, vamos a copiar este vector de acá. Entonces, llevarlo paralelamente es casi que poner el vector de manera constante a lo largo de la curva. Entonces, este sería mi WT, el que estoy calculando, el que estoy intentando calcular. Fíjense que no estoy resolviendo ninguna ecuación diferencial, ni ordinaria, ni nada, que es lo que en teoría debería estar haciendo. Pero como hemos reinterpretado el problema de manera geométrica, pues me logro evitar como ese cálculo analítico. Entonces, ¿se recuerdan cuando el curso empezó? Les dije que uno de los objetivos de este curso era poder reinterpretar cosas analíticas geométricamente y viceversa. Bueno, entonces, esto es justamente parte de ese trabajo que estamos haciendo. Entonces, este sería WT, este sería mi campo paralelo. No tengo duda que este es el campo paralelo, porque como él es constante a lo largo de la curva alfa, su derivada es cero. Entonces, que es la derivada covariante. Claro, el problema es que aquí se me ha formado un ángulo. No sé, coloquémosle color rojito. No sé. Entonces, aquí se me ha formado una especie de ángulo. Bueno, entonces, mientras yo cuadro aquí, él dijo que se vea bonito. ¿Qué ángulo se formó, muchachos? O sea, entre el vector original que yo tenía, bueno, aquí no lo coloqué, pero este sería W. Este de aquí sería W, escribo por acá, W de T sub 0 más 2pi. Y este inicial sería W de T sub 0. Claro, que es este mismo W que yo ya tenía acá, sería W de T sub 0. Entonces, entre el vector original, que es como si no se hubiera movido, y una vez que yo hago su transporte paralelo, él llega acá.
¿Qué ángulo se está formando acá, muchachos? ¿Nadie? Bueno, piensen en el problema al contrario. Steven dice que beta, bueno, casi. Fíjense que si fuera al contrario, o sea, como si este fuera el que no se hubiera, o sea, si el vertical es como el que no se mueve, entonces el que se estuvo moviendo fue este, que es el de la velocidad, ¿cierto? Y claro, el ángulo que él va girando, pues es el mismo ángulo que él va girando la curva, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sería beta, solo que beta sería midiéndolo desde el vertical que no se movió hasta el de la velocidad que fue el que se estuvo moviendo, o sea, este es beta. Pero la situación en realidad es al contrario. Omega es el que nunca se movió y en el transporte paralelo W fue el que fue girando. Entonces, por eso el ángulo lo dibujé aquí abajo. Entonces, este ángulo es 2pi menos beta. Entonces, si yo llego y quiero ver qué pasó con el transporte paralelo acá, claro, porque el problema era aquí, entonces yo qué hago? En el sentido de orientación que tenga el plano tangente, yo hago un ángulo acá, run, así, de 2pi menos beta, y ahí voy a calcular el transporte paralelo. O sea, esto debería verse más o menos así. Debería ser W de t sub 0 más 2pi, y el ángulo que se está formando acá es 2pi menos beta. Y bueno, entonces ahí tienen varias cositas para repasar, entender muy bien sobre todo cómo se está calculando este ángulo beta, y bueno, creo que esta parte de acá espero haber sido suficientemente claro. Y sería muy interesante, ahí les dejo esta inquietud, si de pronto ustedes, ahora ya tenemos la geometría, ¿no? O sea, la geometría es cada vez, bueno, y de hecho eso pasa en cualquier otro punto, ¿sí? Vamos aquí a terminar analizando aquí en general. Si yo estoy en este punto aquí, alfa de t cualquiera, entonces yo tendría que chequear qué ángulo se está rotando. Entonces ahora yo analizo este ángulo que está acá, teta, vamos a llamarlo teta. Y entonces la velocidad, vamos a dibujar por acá alfa prima. Este de aquí sería alfa prima de t. Y la idea es que respecto del vertical, ¿cierto? O sea, en este ángulo que está acá, yo he girado justamente un ángulo teta. O sea, repito, aquí estoy midiendo desde el vector que era el tangente de la curva hacia el que volvió. Aquí estoy midiendo el ángulo al contrario. Del vertical, que es el que se está moviendo, respecto con el de la velocidad. Entonces, ese ángulo aquí es teta, ¿sí? Es decir, lo vamos a medir en esta dirección. Y ese teta se corresponde con el ángulo que está formando la posición. O sea, el ángulo que se giró acá es el ángulo que se gira esto acá. Entonces, claro, esta es la situación general. Yo simplemente me estaba preguntando en el extremo qué había pasado.
Entonces, la tarea que les dejo para que lo analicen es, ya conozco la geometría. Entonces, la idea es, párense acá en cualquier punto, alfa de t, a ese alfa de t le calculan este ángulo θ en particular, hacen una rotación, si quieren hacen la rotación en sentido contrario, o sea, aquí yo lo estoy midiendo así, pero bueno, también lo podría medir así, ¿no? Entonces, en el sentido contrario, haga una rotación de este de θ, lo voy haciendo a lo largo de toda la curva, y ese vector que está ahí, lo derivan, y una vez que ustedes lo deriven, van a ver que esa derivada queda totalmente perpendicular a la esfera siempre, o sea, queda en dirección radial. Y eso lo que nos estaría diciendo es que ese campo efectivamente es paralelo. Eso lo pueden hacer fácilmente en GeoGebra, Matemática, MATLAB. Podría ser interesante hacerlo todo geométricamente en un computador, a través de algún software, y que el software haga las derivadas para verificar que esas derivadas siempre van perpendiculares a la superficie. Y por eso es que el campo es paralelo. Entonces, ahí les dejo un poquito esa inquietud. No sé si hay alguna pregunta, o sea, ¿se entiende un poco la intención del análisis? Ok, listo. Gracias. Sí, profe. Gracias, Joan. Bueno, recuerdo que en las isometrías, bueno, esta es una isometría, esta es una isometría global, teniendo en cuenta un poquito las identificaciones que hay acá. Bueno, entonces con esto terminamos la idea de transporte paralelo. Este ejemplo me gusta, aunque es muy, muy particular, o sea, es una esfera, un paralelo, o sea, no es para cualquier curva en la esfera, tampoco está resuelto para cualquier superficie, pero sí es muy interesante la reflexión que nos deja. O sea, si yo tengo dos superficies que son tangentes a lo largo de una curva, entonces el transporte paralelo a lo largo de esa curva respecto de una superficie con la otra coinciden. Y cuando yo puedo, generalmente con matemáticas, cuando yo puedo hacer algo de dos formas diferentes, pues una tiende a ser más sencilla que la otra. Entonces la idea es que uno puede trasladar el problema de una superficie a otra. ¿Cuál fue la ventaja acá? Que la otra superficie era un cono y los conos son isométricos localmente al plano. Y en el plano todo es más simple, todo es más sencillo. Entonces, esa fue como la clave. Muy bonito este caso particular. Seguro que en algunos ejercicios por ahí se pueden hacer cosas similares. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que se llama la magnitud o el valor algebraico de la derivada covariante. Y como les decía, bueno, aquí hay que hacer algunos cálculos. Los cálculos pues quedan ahí en las notas. Ustedes después los revisan con mucha calma. Por ahora quiero que entiendan un poquito qué tipo de resultados vamos a ir logrando y qué implicaciones va a tener eso un poco hacia el futuro y hacia lo que viene. Entonces la idea es, vamos a tomar una superficie regular, una curva regular en esa superficie y vamos a considerar un campo vectorial tangente de norma constante. Campo vectorial tangente a lo largo de alfa. Bueno, te voy a escribir esto acá, luego lo acomodo acá. Esto es tangente a lo largo de alfa. Solo que ese campo vectorial lo vamos a tomar de norma constante. Inicialmente solo va a tomar de norma constante, luego lo va a tomar de norma 1, que es un poco más simple. Bueno, entonces, que la norma sea constante, me está diciendo que el campo y su derivada son ortogonales. Este truco lo hemos hecho cualquier millón de veces. Cada vez que usted tiene algo con norma constante, usted lo deriva, esa derivada le queda perpendicular a la posición. Esa es la esencia de las esferas. Para los que no recuerden cómo se concluye eso, pues simplemente el producto interno de W consigo mismo da el cuadrado de la norma, por tanto constante. Si yo derivo, pues al derivar al lado derecho la constante me va a dar 0 y esta derivada me va a dar dos veces la derivada de uno de los términos por el otro, dos veces porque es el mismo, ¿no? Y entonces me va a quedar 2 producto interno de la derivada W con W. Y pues si esto da 0, quiere decir que ellos dos son ortogonales.
¿sí? Esto, creo que cuando la primera vez que lo hice en el curso, pero cuando hacíamos curvas, cuando estábamos solo analizando curvas, les dije que eso era el pan de cada día. Bueno, lo interesante es que pasa exactamente lo mismo con la derivada covariante, es decir, de hecho, la derivada covariante y W terminan siendo ortogonales sobre el plano tangente. Ahora, ¿cómo concluyo eso? Pues simplemente la derivada total se descompone en la derivada covariante más un vector que va en dirección normal. Aquí simplemente pues utilizo la bilinealidad del producto interno, entonces me queda derivada covariante por W más gamma, normal por W, pero fíjense que esto de aquí da cero porque pues, sí, un vector es tangente a la superficie mientras que el otro es normal. Este aquí es tangente y este es normal a la superficie, entonces estos son ortogonales. Entonces si esto desaparece, pues lo que me queda es esto, pero esto era cero por lo que dijimos anteriormente. O sea que la derivada, la derivada total, esta, queda perpendicular al campo inicial. Eso es solo porque el campo lo estoy tomando de norma constante. Pero cuando yo proyecto eso sobre el tangente, entonces ahora ambos son del tangente, esa proyección también se proyecta ortogonalmente sobre W. Entonces, eso es bien interesante. Si se mantiene esta propiedad de ortogonalidad, solo que esto está ahora sobre el espacio tangente. Claro, entonces ahora este dw de t termina siendo ortogonal a w y al normal de la superficie. Bueno, este de manera natural, porque este es tangente y este es normal, y este respecto a lo que hicimos ahora. Entonces ahora sí vamos a tomar este de norma 1, y entonces esa derivada covariante va a ser lambda veces n cruz w. Claro, porque si hay un vector que es perpendicular simultáneamente a W y a N, como estamos en R3, ¿sí? En 3 dimensiones, pues tiene que ser paralelo al producto cruz de estos dos, porque ya sabemos que el producto cruz de W y N pues es ortogonal de manera simultánea a W y a N, o sea que estos son paralelos. Entonces, este vector, la derivada covariante, tiene que ser lambda veces N cruz W. Y ese lambda, este numerito que aparece aquí, es lo que se conoce como la magnitud o el valor algebraico de la derivada covariante. Fíjense que una forma de calcular esto es hacer producto interno a ambos lados por n cruz w. Claro, aquí va a ser importante que ahora como tomamos el w de norma 1, n cruz w también tiene norma 1, o sea que esto es 1, y aquí me queda lambda. Entonces, ese valor algebraico, que ahora lo vamos a simbolizar de esta forma, o sea, es la derivada covariante entre corchetes cuadrados, ese valor algebraico, pues simplemente lo puedo calcular haciendo la derivada covariante y haciendo el producto interno con n cruz w. De hecho, bueno, vamos a mirar aquí qué es lo que está pasando. Bueno, pero esto debía haberlo explicado un poquito antes. Esta es la derivada total, que L es un vector de R3, ¿cierto? Pero aquí tenemos por un lado el espacio tangente a la curva, en el punto S, y tenemos un vector que es normal y de norma 1, perpendicular a ese plano tangente. Entonces, este que está aquí, pues va a ser gamma veces el normal. Claro, lo que estoy diciendo es que cuando W mide 1, en esta dirección por aquí queda W. Entonces, sí queda W. Y en esta dirección que está aquí, ahí queda N cruz W. Eso es más o menos lo que está pasando. Bueno, veamos, ya habíamos hecho un análisis bastante similar, pero cuando estábamos haciendo curvas sobre superficies. Entonces, ¿cuál es la observación que vamos a hacer aquí muy rápida? Si yo tengo una curva sobre la superficie S y ella está parametrizada por longitud de arco, entonces nosotros sabemos que la velocidad tiene norma 1, o sea, la curva se recorre con rapidez 1. Entonces vamos a considerar el campo W como el campo velocidad, que ya habíamos visto en la clase anterior, que es un campo tangente a lo largo de la curva. Entonces, la derivada de W, como es la derivada covariante, la derivada covariante de W, que viene siendo la derivada total proyectada, ya sabemos que eso nos da la curvatura geodésica por algo que nosotros llamamos R de t, que era el normal intrínseco.
si no recuerdan cuál es el normal intrínseco, lo calculamos justamente así, como n producto cruz, el tangente unitario a lo largo de la curva. Solo que como nosotros estábamos parametrizando por longitud de arco, ese tangente unitario es exactamente la derivada de alfa, o sea, la velocidad. O sea que la derivada covariante es curvatura geodésica por normal intrínseco, por ese normal intrínseco es n cruz alfa prima. Pero alfa prima es el W del que estábamos hablando. O sea que aquí me queda, aquí no es igual. Me queda, aquí es por, me queda curvatura geodésica por n cruz W. O sea que lo que estamos diciendo es que el valor algebraico o la magnitud de la derivada covariante de la velocidad es justamente la curvatura geodésica. Eso ya, es decir, de alguna forma ya habíamos hecho un análisis bastante similar. Aquí les coloqué en qué clase lo hicimos, por si quieren revisar las notas o el video. Y simplemente para el caso particular que mi campo vectorial a lo largo de la curva sea la velocidad de la curva, pues el valor algebraico o la magnitud de ese campo es exactamente la curvatura geodésica. Más o menos este era el dibujo que teníamos por allá en la clase 9. Teníamos por aquí la curva alfa. Este t es la velocidad, que es el tangente unitario. Este n era el normal de la superficie. Y cuando hacíamos el producto cruz de estos dos, me da un vector ahora perpendicular a los dos. Al ser perpendicular a n, pues queda sobre el tangente. Pero esta perpendicularidad que viene garantizada por hacer el producto interno de esos dos, ese era el que nosotros llamábamos normal intrínseco, que era como la dirección perpendicular al movimiento de la curva, pero sobre el tangente, por eso se llamaba intrínseco. De hecho, aquí me falta marcar un poquito ese ángulo. Este ángulo aquí es ortogonal también, que es importantísimo. Bueno, y cuando descomponíamos la segunda derivada de la curva, que esta sería como la derivada total del campo, ella se descomponía justamente sobre la dirección de R. Y entonces esta longitud que está aquí era justamente lo que llamábamos curvatura geodésica. Estas son las gráficas que usamos allá en la clase 9, entonces ya pueden como revisar un poquito. Bueno, entonces volvamos a lo que estábamos intentando hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo ahora? El objetivo va a ser calcular la magnitud, pero en términos de la información intrínseca de la superficie, es decir, en términos de primera forma fundamental, derivadas parciales de la primera forma fundamental, de pronto símbolos de Christoffel, ¿sí? Entonces, la idea es ver cómo calculo yo la magnitud en esos términos, aunque lo que vamos a hacer no es calcular la magnitud de cualquier campo, sino de algunos campos específicos. Bueno, entonces vamos a plantear un poquito el setup álgebra geométrico. Entonces vamos a tomar un punto en la superficie, que va a ser un punto sobre la curva, entonces va a ser alfa de t0, aquí t sub 0, pues lo vamos a fijar. Vamos a parametrizar la superficie alrededor de ese punto P. Sí, esto ya lo hemos hecho varias veces. Y entonces vamos a quedarnos analizando en esa vecindad coordenada, pues el trocito de curva que se nos quedó ahí, y vamos a empezar a meter ahí la información que me induce la parametrización. Ya sabemos que este trocito de curva, si la miro abajo, me da aquí este trocito y digamos estas son las coordenadas de cada uno de los puntos de la curva. Entonces vamos a ver qué información nos pone la parametrización. Bueno, por un lado me pone un campo vectorial que es simplemente uno de los vectores que me induce la parametrización, que es phi sub u. Lo vamos a normalizar. Entonces al normalizarlo pues sería phi sub sobre su norma. Recuerden que la norma, el cuadrado de la norma de phi sub u es el coeficiente métrico e. Entonces aquí solamente tengo que dividir por la raíz cuadrada de e. El normal a la superficie lo puedo calcular haciendo el producto cruz de los elementos de la base, dividiendo sobre la norma. Y vamos a calcular un segundo vector sobre el tangente que lo vamos a calcular así, n cruz e1. Básicamente lo que estoy haciendo acá es como normalizando la base que me induce la parametrización.
de hecho, ortonormalizando. ¿Por qué? Porque los vectores que me induce la parametrización, yo no sé, por acá está phi sub u y por aquí está phi sub b, pues ellos ni son de norma 1 obligatoriamente, ni están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? A menos que la parametrización sea isotermal. Entonces, ¿yo qué hago? Normalizo uno de ellos, que ese es el que yo llamo E1, y estoy tomando uno perpendicular acá, que lo llamo E2, donde ese perpendicular, pues, digamos, tiene de alguna forma la información de phi sub b, porque lo que hago es primero calcular el normal, y luego L2 hago normal cruz E1, ¿sí? Entonces, simplemente este sería como mi E2. Entonces, de alguna forma, E1 y E2 es simplemente la misma información que me induce la parametrización, pero ortonormalizada, ¿sí? Porque este aquí es de norma 1, este aquí también es de norma 1, y este también aquí es de norma 1. Bueno, claro, por la forma en cómo construí esos vectores, entonces yo tengo que n producto cruz E1 da E2, por tanto, 1 producto cruz con E2 me da n, E2 por n da E1, ¿sí? Estos se comportan como los IJK de la base canónica, ¿sí? Entonces, yo siempre hago esta mnemotecnia para acordarme cómo son los productos cruz. Ahora, si voy en dirección contraria, por ejemplo, si hago n producto cruz E2, entonces da menos E1, ¿no? Porque el producto cruz es anticonmutativo. Bueno, eso es simplemente álgebra lineal. Bueno, entonces ahora la idea es como ir viendo cómo se va comportando el transporte, perdón, este no es transporte paralelo, cómo se va comportando el campo vectorial a lo largo de la curva respecto de esa base que he construido, que ella queda construida no solamente sobre la curva, sino sobre toda la vecindad alrededor de P, pero me interesa pues sobre la curva. Entonces, recordemos, E1 es la normalización de phi sub u, N es el producto cruz, pues que lo calculo haciendo el producto cruz de la base inducida por la parametrización, y E2 es haciendo N cruz E1. Entonces, claro, los E1 y E2, como les decía, forman una base ortonormal, eh, y si le agrego el N, pues me queda una base ortonormal de R3. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Supongamos que esta es mi curva, ¿no? Esta es mi alfa. Recuerden que cada punto yo tengo unos espacios tangentes, pero pues a medida que yo me voy moviendo de punto a punto, pues el espacio tangente pues va cambiando. Pero yo tengo, por ejemplo, que en este punto tengo la dirección E1 y ortogonal a ella tengo la dirección E2. Y en ese plano, yo no escribí aquí, vamos a escribir, este es el plano. Este de aquí es T alfa T sub 0 ds. Bueno, en ese plano está el vector W de T0. Entonces vamos a medir el ángulo que forma ese vector respecto del primer vector de la base, o sea, respecto del E1. Entonces aquí se forma un ángulo, teta, que por supuesto va a depender del instante T0 donde estoy pues, haciendo todo este dibujo. Y cuando estoy por acá en otro punto, entonces aquí tengo otro espacio tangente diferente, este sería T alfa sub T ds. En este espacio tangente, pues tengo lo mismo, ¿no? O sea, por un lado tengo un vector E1, ¿sí? Que es básicamente la normalización del vector inducido por la base. Perpendicularmente a él tengo un E2 y en ese plano tangente vive el campo WT y pues lo mismo, va a medir el ángulo desde E1 hacia WT y aquí me queda un ángulo θ t. Bueno, de hecho creo que en este dibujo me estoy equivocando. Bueno, no, depende aquí. Porque tengo que pensar en la orientación en la que estoy midiendo el ángulo. Lo voy a medir desde E1 hacia WT usando la orientación que me induzca la parametrización. Ah, sí, ya me acordé aquí. Fíjense que aquí parece que yo me estuviera moviendo como en sentido positivo, pero aquí me parece que me estoy moviendo en sentido negativo. Bueno, la orientación me la da la parametrización. ¿Sí? Recuerden que las parametrizaciones orientan los planos tangentes de manera local. Entonces, si estoy observando algo como esto, lo que siento que está pasando,
es que la superficie que está aquí no es orientable, ¿sí? Que pareciera como que se está invirtiendo la orientación. Pero bueno, eso podría pasar, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? De todas maneras, si yo me muevo localmente bueno, de hecho los es están dependiendo de phi. Entonces, localmente tengo la misma orientación, ¿sí? Porque aquí en este dibujo fui bastante impreciso. Eh, voy a corregirlo porque esto no debería pasar. ¿Sí? Digamos, localmente sí tengo que estar orientado porque es la misma parametrización en los dos puntos. Entonces, aquí, tararán, vamos a ver por acá. Sí, este ángulo debía haberlo pintado en la misma orientación. O sea, yo estoy midiendo el ángulo de esta forma. Este debería ser teta sub t. Sí, que estoy sobre la misma carta. Bueno, perdón. Bueno, entonces ahora, pues simplemente yo voy a escribir el WT como información de esos dos campos, pues básicamente es una rotación. O sea, fíjense que si yo tomo este vector y lo roto, el ángulo teta 0, pues me va a dar este vector moradito. Y lo mismo debe suceder acá, pues roto un ángulo teta t y pues me va a dar este. Entonces simplemente la rotación es como aplicar una matriz de rotación, pero pues si uso trigonometría, se ve muy fácil que este campo va a ser coseno del ángulo que está formando con E1, multiplicado por E1, más seno de ese ángulo por E2. ¿Sí? Esto es simplemente trigonometría o escritura de un vector en una base, como lo hacen en física. O simplemente yo pongo a actuar una matriz de rotación acá, y la matriz de rotación es coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, en la base E1, E2, y hacen el producto matricial, y ahí van a ver que les va a dar esto que está acá. Bueno, entonces la derivada total, recuerden que lo que quiero es calcular la magnitud del campo W, un poco en términos de la información que me está mandando la parametrización. Entonces, la derivada total, pues es simple derivar, simplemente derivar. Entonces, aquí derivamos como nos enseña a derivar en cálculo. Entonces, derivada del primero, entonces me queda menos seno por la derivada interna, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Fíjense que las derivadas que no sé calcular o que pueden ser un poquito complicadas, pues las dejo indicadas, ¿sí? O sea, derivar coseno de teta, pues es muy fácil, ¿no? La derivada de coseno es menos seno, pero luego viene la derivada interna, que es la derivada del ángulo, no sé ni cuánto da, ni cómo se mide o cómo se calcula, entonces lo voy a dejar ahí indicado. Y lo mismo acá, aquí tengo que hacer la derivada total del campo E1, pero pues tampoco tengo así como mayor información, ni la voy a calcular ahora, ya, entonces lo voy a dejar indicado. Y cuando derivo esta segunda parte, pues lo mismo, derivada del primero por la derivada interna, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, pues ahí ya tengo la derivada total del campo W. Fíjense que ahora está en términos de los campos E1, E2, las variaciones del ángulo, claro, y las variaciones de esos campos, que son estos que están acá. Que esos podrían, no sé, quizás incomodar un poquito, pero todas las cuentas las vamos a poder hacer. Bueno, entonces vamos a calcular la magnitud o el valor algebraico de esa derivada covariante. Entonces nosotros dijimos que era hacer este producto interno, ¿sí? El producto interno entre la derivada covariante y n cruz w. Pero fíjense que yo podría cambiar aquí por la derivada total. Es que es más fácil hacer los cálculos con la derivada total porque para hacer la derivada covariante tengo que hacer una proyección. Entonces tengo que hacer una operación más. Para calcular la proyección, pues necesito calcular el normal para quitar la componente normal, o tengo que calcular la base del espacio tangente para aplicar pues, la fórmula de proyección, la que uno aprende en álgebra lineal. Entonces, la derivada total, no, pues simplemente yo derivo y hago las operaciones. Entonces, lo que voy a observar es que este producto interno y este que quiero calcular coinciden. Ahora, ¿por qué coinciden? Bueno, pues simplemente chequeemos. La derivada total es derivada covariante más algo que va en dirección perpendicular, producto cruz con n cruz w, pero recuerden que este vector aquí es tangente. De hecho, aquí se ve que este es ortogonal a n, ¿sí? Porque el u cruz b es ortogonal al u y también es ortogonal al b. Esa es la esencia del producto cruz.
Entonces, cuando yo distribuyo, este producto interno aquí me va a dar 0. Ya les digo cuál. Este producto interno aquí da 0. Porque, por lo que digo, ¿no? N cruz W es ortogonal a N. Y me quedo con esto, que es lo que llamamos magnitud. Entonces, para calcular la magnitud, bueno, sí, una forma es haciendo este producto interno, pero otra forma es haciendo esto. Y aquí pues me evito tener que proyectar la derivada. Simplemente derivo, producto interno, pon, ahí ya calculamos la magnitud de la derivada covariante. Bueno, entonces ahora vamos a escribir un poquito cuál es la información de N cruz W. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es hacer este cálculo. El primer factor del cálculo ya lo tenemos aquí abajo. Pero nos falta identificar un poquito quién es el otro elemento, el otro vector por el que vamos a hacer producto interno. Entonces, cuando yo hago N cruz W, pues simplemente pues yo reemplazo quién era W, ahora escrito en la información de la base normalizada, E1, E2, ortonormalizada. Pues simplemente aquí distribuyo, ¿no? O sea, ustedes saben que este producto cruz es distributivo, entonces, por ejemplo, este escalar lo puedo sacar acá, me queda N producto cruz E1, por aquí este seno también sale, me queda N producto cruz E2. Recuerden que N cruz E1 me da E2, que es este que está acá, este va para allá, y N cruz E2 da E1 pero negativo. O sea, en realidad lo que yo tengo es que E2 por N da E1, entonces N por E2 pues da menos E1, por eso sale este menos aquí. Este es el resultado acá. Claro, si ustedes se dan cuenta, este vector N cruz W tiene que ser ortogonal a N y a W. En particular, tiene que ser ortogonal a W. Entonces, fíjense que si W tiene coordenadas coseno-seno, en esa base E1, E2, entonces, el otro vector al ser perpendicular, pues solamente tiene dos opciones, ¿no? O sea, o giro para acá o giro para acá. Uno de ellos, uno de esos puntos es menos seno coseno y el otro es seno menos coseno, ¿sí? Entonces, porque estoy en dimensión 2. Estas cosas se pueden calcular muy fácil porque estoy en dimensión 2. Bueno, este que está aquí, perdón, este que está acá, ese es el N cruz W. Porque recuerden que esto tiene la orientación, digamos, positiva o la orientación inducida por la parametrización mejor. Entonces voy midiendo hacia acá. Entonces este de aquí es el N cruz W. Este de acá pues será el W cruz N, ¿no? Sí, intercambiar. Estos son antipodales. Vale, esto es simplemente una observación geométrica, pero pues aquí ya tenemos el resultado. Simplemente quería observar que el W tiene coordenadas coseno-seno, y aquí simplemente es menos seno coseno. Es como que este pasa por acá, este pasa por acá, y le cambio el signo aquí al primero, que equivale a esta rotación de 90 grados que les he mostrado aquí. Bueno, entonces ahora sí vamos a calcular la magnitud. Entonces la magnitud de la derivada covariante va a ser derivada total, producto cruz con N cruz W. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces aquí, bueno, este de acá es la derivada. Creo que nos quedaron 4 términos porque era la derivada de una suma, pero cada suma era un producto, cada producto al derivarse aparecían 2 sumandos. Entonces aquí son 4 sumandos. Y aquí fue el que calculamos ahora, que era menos seno por E1 más coseno por E2. Bueno, simplemente aquí distribuyo, bueno, este con este con este con este. Bueno, uso la bilinealidad. Me va a quedar, a ver, veamos algunos. Por ejemplo, cuando hago este con este, me queda menos por menos me da más, o sea que queda positivo. Queda seno y seno, entonces me queda seno cuadrado. Por aquí tengo de teta, al otro lado no, entonces solamente me queda de teta y me queda producto interno de E1 con E1. Entonces es este que está acá. Cuando hago este con este, pues me queda menos seno por coseno, que aquí hay menos, el de teta, que es este que está acá, y pues me queda producto interno de E1 con E2. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, lo interesante aquí es observar los productos internos, porque aquí me queda E1 con E1, bueno, fácil, da 1, porque este es el cuadrado de la norma de 1 y
por eso normalizamos los vectores. Aquí me queda E1 con E2, bueno, ese me va a dar 0. Porque recuerden que E1 y E2 son vectores ortogonales y de norma 1. O sea que este me da 0. Cambiamos aquí el colorcito. Este me da 1. Este de la derivada, no sé todavía. Este de la derivada tampoco sé. Este de acá, este también me da 0. E2 por E1 me da 0. E2 por E2 me da 1, porque es la norma de 2 al cuadrado. Bueno, y me quedan estos. Bueno, este es fácil de resolver. La derivada de E1 multiplicada por E1. A ver, ¿quién me dice cuánto da eso? De pronto ahí por el chat o aquí en su micrófono. ¿No debería dar 0? ¿Por qué, José? Porque uno... Ah, no me haga No, espere, sí, No, sí, vas bien. E1 es de norma constante. Siempre que hay un campo de norma constante, él y su derivada son ortogonales. ¿Sí, José? exactamente. Exacto. Eso lo hemos dicho desde que empezó el curso. Entonces, este se anula y este de aquí se anula. Claro, los otros sí no tengo ningún tipo de relación porque aquí estoy mirando la derivada de 1 y multiplicando por E2 y por acá está al contrario, la derivada de 2 y multiplicando por E1. Entonces, esos digamos que por ahora sobreviven. Entonces, veamos. Ok, Steven, sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos sobrevivió? Nos sobrevivió este seno cuadrado por d teta, que este que está acá. Nos sobrevivió este de aquí, que sería coseno cuadrado por la derivada de 1 por E2, que es este que está acá. Nos sobrevivió este aquí, que es coseno cuadrado por d teta. Interesante porque ahora estos dos los puedo operar, ¿no? O sea, eso seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, o sea que ahí me queda solo d teta. Y aquí me quedan estos dos, uno con coseno cuadrado y el otro, sí, y el otro con menos seno cuadrado. Entonces, estos dos me quedan. Y me quedan aquí la derivada de 1 multiplicado por E2 y aquí E1 por la derivada de 2. Pero entonces aquí hay un truquito muy interesante, que también lo hemos hecho un montón de veces en el curso. Voy a hacerlo acá, digámoslo con color verdecito. Si yo tengo la derivada de 1 y lo quiero multiplicar por E2, entonces, ¿cuál es el precio de pasar esta derivada para el otro lado? Que es como si será una regla, es como hacer una regla de Leibniz. ¿Cuál sería el precio de Sería pasar esta derivada para el otro? derivar todo el producto punto. Ajá. Eso, muy bien. Y aquí quiero que Luego, menos. menos lo que ya quiero, ¿no? O sea, Ajá. E1 por E2. Muy bien, Joan. Muy bien, perfecto. O sea, esos son el tipo de cosas que uno más usa cuando hace análisis geométrico. O sea, si uno ve esto mentalmente, cuando uno está haciendo cuentas, se le facilita la vida un montón. Ahora, interesantísimo porque es que estos dos son ortogonales. Aquí estoy derivando 0 y la derivada de 0 pues da 0. Entonces, simplemente pasar de un lado al otro, o sea, pasar la derivada de un lado al otro, implica cambiar un signo. Entonces, fíjense que, ¿cuál cambié yo? Cambié este. Si esta derivada la paso para acá, me aparece un signo, o sea que esto quedaría más. Me queda el mismo producto interno y ahora me queda un seno cuadrado positivo y un coseno cuadrado positivo, o sea que solamente me queda esto. La derivada de 1 por E2. Entonces, truco súper bonito de la geometría. Esto pues, viene del álgebra lineal y todo. Pero fíjense cómo se ha simplificado esto de chévere. Ahora, nótense que E2, por definición, es n por E1. Pero cuando yo hago la derivada total de un campo por el normal cruza el campo, eso es lo que hemos definido como la magnitud. Bueno,
La magnitud es con la derivada covariante, pero ya nos dimos cuenta que el producto lo puedo calcular usando, pero la magnitud lo puedo calcular haciendo en el producto interno o tomando en el producto interno la derivada total. Entonces, fíjense que eso que está aquí es la magnitud, pero del campo E1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, copiemos esto por acá y pegámoslo acá. Entonces, la conclusión es, si yo quiero calcular la magnitud de un campo de norma 1, esto no es para cualquiera, es para un campo de norma 1. O sea, aquí es importantísimo esta igualdad, que este campo es unitario. ¿Sabes? No es que esta igualdad valga siempre, sino cuando es un campo que no está cambiando de norma y la norma es 1. Entonces, esa magnitud va a ser la variación del ángulo que forma ese vector W con el campo, con el vector E1 o con el campo E1, más la magnitud de 1. Claro, ustedes pueden decir, pero como que no hice mucho, es decir, cambié la información, o sea, quiero calcular esta información, ahora la traslado a calcular la información de otro campo. Claro que es que este campo E1 yo lo obtengo con la parametrización, o sea que este de acá tiene más sentido que venga o provenga de la información intrínseca de la superficie. Pero eso va corregido con un factor que es qué tanto está variando el ángulo entre W y E1, medido desde el vector E1. Entonces, este resultado que está un poquito más simple, pero pues como que nos traslada el problema a otro similar, o sea, porque queríamos calcular una magnitud y eso se calcula, eso se obtiene calculando otra magnitud, o sea que vamos a mitad de camino. Pero esto que está acá, digamos que le vamos a sacar bastante provecho, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a dejar como un teorema así inicial. No es el teorema final que queremos llegar, pero es un resultado interesante, que sería algo así, vamos digamos, como a resumir el teorema, que la demostración pues ya la acabamos de hacer. Si tengo una superficie regular, una parametrización y una curva que está dentro de esa parametrización, ¿sí? Aquí digamos que estoy haciendo todo un análisis local, y tengo W un campo vectorial unitario a lo largo, un campo vectorial tangente. Bueno, siempre todo esto está en el, digamos, tangente es como lo que hemos definido y lo que estamos trabajando. Bueno, entonces, de hecho voy a dejarlo ahí y luego lo acomodo que sea bonito. Aquí es tangente. Es que le estoy como quitando el apellido al campo, entonces por eso me gusta dejarlo. Bueno, entonces la magnitud de W es igual a la derivada de teta respecto a t más la magnitud del campo E1, donde, bueno, E1 es phi sub U normalizado y teta es el ángulo medido desde E1 hasta W. Yo coloco orientados para decir eso, o sea, arranco a medir en E1 hasta W usando la orientación que me induce a la parametrización. ¿Sí? Recuerden que ya discutimos bastante sobre eso cuando hablamos sobre orientación de superficies y de planos tangentes. Bueno, y aquí una observación interesantísima. Fíjense que yo nunca usé esta información. Esta información, pues sí, E1 era el campo que me inducía a la parametrización, pero yo nunca usé que fuera phi sub U ni que estuviera dividido por la raíz de E. Lo único que yo usé es que fuera un campo tangente unitario. Aquí se coloca la palabra tangente. Un campo vectorial tangente unitario. Eso fue lo único que yo usé. O sea que podemos refinar un poquito el teorema y el teorema diría, sea alfa una curva regular, B y W dos campos a lo largo, sí, B y W son dos campos vectoriales tangentes a lo largo de la curva, entonces la magnitud de uno de ellos, ¿cierto? Es igual a la magnitud del otro más la variación del ángulo entre los dos vectores, donde teta pues es el ángulo entre B y W. Ahora, ¿por qué aquí desaparece la parametrización? Porque fíjense que como yo no, o sea, yo no necesité sino el campo de 1, entonces ahora yo puedo establecer el mismo resultado en una vecindad mucho más grande y la igualdad la puedo probar localmente usando la parametrización. ¿Sí? O sea, es decir, este resultado lo tenía amarrado a la parametrización,
Pero una vez que yo observo que eso es mucho más general, pues los campos pueden estar definidos a lo largo de toda la curva. Y si yo quiero, estos son resultados puntuales, ¿no? Esta es una igualdad que usted verifica punto a punto. Entonces, si yo quiero ver que en alfa de t se está satisfaciendo eso, pues ahí pongo una parametrización y yo sé que ahí funciona el resultado, porque fue lo que hice ahorita. Pero el resultado, al estar enunciado en algo que no depende de la parametrización, el resultado se logra extender un poquito. Bueno, esos son detalles técnicos que a veces cuando uno lee los libros no se da cuenta, pero digamos es lo que está pasando. Es decir, ese resultado sí está amarrado a que todo esté dentro de una vecindad coordenada. De hecho, pues porque E1 está definido así. Pero una vez que yo observo pues que esto en realidad es un poco más general, pues yo puedo establecer lo general y romper esa necesidad de estar en una curva coordenada, en una vecindad coordenada. Claro, si ustedes me dicen, profesor, ahora demuestra este resultado, pues yo digo, bueno, vamos a demostrarlo en un punto en particular, alfa de t o alfa de t0, parametrizo localmente y al parametrizar localmente, entonces yo hago el resultado, ¿sí? Y lo hago con E1. Entonces ahí, bueno, ahí van a ver que el resultado más general. Ahí les dejo un poquito de tarea pensar cómo hacer este enunciado, pues de manera... Bueno, de hecho la prueba es la misma que hicimos ahora, solo que al demostrarse puntualmente, en el punto yo pongo toda la información sobre la vecindad coordenada. Bueno, entonces aquí empezamos a tener unos corolarios interesantes. Este teorema que yo marqué aquí en naranja, realmente es muy útil y es la base de todo lo que vamos a hacer hoy. Perdón que yo soy bastante psicorrígido. Bueno, entonces vamos a tener varios corolarios. El primer corolario es, bueno, ¿y qué pasa si el B y el W son paralelos? Fíjense que acá esto es para cualquier campo, cualquier par de campos. La única condición es que yo estoy suponiendo que son unitarios, es decir, ellos no cambian de norma, la norma siempre es uno, tanto B como W. Entonces, los campos paralelos, nosotros ya sabemos que no cambian de norma, ¿sí? Entonces, debería funcionar con campos paralelos. Entonces, el corolario es, si los campos son paralelos, el ángulo entre ellos no cambia, ¿sí? Entonces, profesor, eso ya lo demostramos, sí, ya lo demostramos, pero digamos que se puede ver como consecuencia de este teorema también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como las normas no son constantes para los campos paralelos, entonces yo construyo mis nuevos campos unitarios, pues dividiendo por esa constante, o sea, lo que mide cada uno de los vectores. Entonces, el ángulo, que sería teta, ¿no? El ángulo sería el ángulo entre BT y W de t, que sería el mismo entre los vectores que sus vectores normalizados, porque, digamos, al normalizar yo no estoy invirtiendo orientaciones. Entonces lo que diría el teorema es lo siguiente. El teorema diría, bueno, la variación del ángulo, bueno, despejo, ¿no? Digamos, de esta ecuación que está acá, yo despejo el de teta. Entonces el teorema diría, la variación del ángulo va a ser la magnitud de la derivada covariante de W gorrito menos la magnitud de la derivada covariante de B gorrito. Recuerden que estos son los campos paralelos, pero multiplicados por una constante para volverlos de norma 1. Entonces, esas constantes salen aquí sin problema y me queda la magnitud de la derivada del campo paralelo, tanto de W como de B. Pero como son campos paralelos, valen cero. Entonces, estas magnitudes son 0 y 0. Y lo que me dice es que esto da 0. Es decir, la variación del ángulo entre los vectores, entre los campos paralelos, es 0. ¿Qué me dice eso? Pues que la función ángulo es constante. O sea que los campos paralelos preservan su ángulo a lo largo de toda la curva. ¿Sí? Ya lo habíamos demostrado, pero pues aquí se ve como consecuencia de este teorema. Bueno, ese es un corolario, para mí un corolario simple, pues que era algo que ya sabíamos, pero vamos a tener otros corolarios. Otro corolario, si yo tomo una curva, aquí la voy a tomar en una vecindad coordenada, y entonces yo tomo el campo W como la velocidad, ¿sí? De hecho, fíjense que cada vez que hacemos algo sobre campos, decimos, ay, ¿qué pasa si el campo es la velocidad de la curva? Ese es un caso muy particular. Entonces, lo que me dice el teorema es que la magnitud, que ya sabemos que es la curvatura geodésica,
sería la variación, o sea, la derivada del ángulo, la variación del ángulo que forma la velocidad con el campo E1, más la magnitud del campo E1. Simplemente, pues, aquí el corolario es tomando W igual a alfa primo. Otro corolario. ¿Qué pasa si en vez del campo, o sea, voy a medir respecto al campo de 1, si en vez de tomar el campo de 1, tomo un campo paralelo? ¿Sí? Porque podría ser otra situación, ¿no? Entonces, tomamos una curva, ¿cierto? Una curva en la superficie. Entonces, si yo tomo un campo paralelo, yo sé que esta parte desaparece, si la magnitud es 0. Entonces, lo que me diría el corolario 3, que viene el corolario 2, bueno, viene el teorema, pero podría ser el corolario 2 con el caso particular de no tomando E1, sino un campo paralelo. Entonces, la curvatura geodésica sería la variación del ángulo. Pues porque simplemente aquí estoy poniendo un B paralelo y esto se va a anular. Donde θ pues sería el ángulo entre la velocidad y el campo paralelo. Entonces, es decir, si pienso acá, estoy tomando W como alfa prima y el B como paralelo. Entonces, en ese caso particular, el teorema se me convierte en ese resultado. La curvatura geodésica es la derivada del ángulo. Y me encanta este resultado porque si vamos por allá a la clase 3, ¿sí? Teníamos algo que llamaba el teorema fundamental de las curvas planas. ¿Y qué decía el teorema fundamental de las curvas planas? Que cuando yo tengo una curva en 2 dimensiones, entonces yo lo que hacía era poner el vector E1, el vector E1 es el 1,0, y yo ponía ese vector E1 a lo largo de la curva. Ah, bueno, aquí se me mueve todo, pero bueno, ese vector E1 yo lo coloco a lo largo de la curva, o sea, lo coloco aquí, aquí, en todas partes, y yo voy mirando cómo varía la velocidad. ¿Sí? Entonces, porque claro, la velocidad va respecto a ese marco de referencia, se va moviendo, entonces va generando un ángulo que en esa clase lo llamábamos phi s. Y lo que decía ese resultado es que la derivada del ángulo era justamente la curvatura de la curva, pero era una curvatura cargada con signos. ¿Sí? Yo no sé si recuerdan un poquito la discusión que mencionábamos allá. Pero más o menos, de hecho, era la intuición de lo que significaba curvatura en ese momento. Es decir, ¿cuánto se curva una curva? Pues yo voy mirando ese tangente que tanto lo tengo que mover, y si lo tengo que mover mucho es porque la curva está curvando mucho, y si la dirección del movimiento no la cambio mucho, pues quiere decir que se está curvando poco. De hecho, si no se mueve, pues decíamos que era curvatura cero, ¿sí? Si ustedes recuerdan las primeras clases, toda la intuición de lo que puede significar curvarse quedaba medida de esa forma. Bueno, ahora ya no piensen en que yo puse el vector E1 de manera constante, sino que este E1 es una traslación paralela. Entonces, si esta es una traslación paralela, lo que yo estoy midiendo como curvatura es la variación del ángulo que forma la velocidad de la curva con ese movimiento paralelo del vector E1. Entonces, fíjense que es exactamente el mismo resultado que ya teníamos en planos, pero ahora sobre superficies. Este corolario a mí realmente me parece exquisito. Repito, tienen que ir a la clase 3 y de hecho esto que está aquí es la diapositiva, bueno, es la diapositiva que usamos en la clase 3. No le cambié nada, simplemente dice la curvatura es la variación de la dirección de la velocidad respecto del parámetro longitud de arco. Claro, ¿cómo medimos esa variación de dirección? Pues tenemos que medir un ángulo. Y el ángulo lo medimos respecto del vector constante E1. Pero ya sabemos que, mira, aquí dice, phi s es el ángulo que forma alfa prima con el campo vectorial constante a lo largo de la curva alfa E1. Pero ya sabemos que en las superficies no se habla de campos constantes porque no tiene sentido, pero lo que sí tiene sentido es el campo paralelo, es como el equivalente. Entonces, realmente muy, muy bonito. Entonces, aquí está pasando lo mismo. Tenemos la curva en una superficie
Y yo tengo un campo paralelo, es como el campo que menos cambia a lo largo de la curva. Y yo voy viendo qué pasa con la velocidad, qué ángulo se está formando, y la variación de ese ángulo me da la curvatura. Claro, la curvatura medida desde la superficie, por eso me da la curvatura geodésica. Ojo, porque no me está dando la curvatura de la curva como curva de R3, sino como curva de la superficie. Desde la superficie yo mido qué tanto ya se está curvando, eso se llama curvatura geodésica, y justamente se obtiene como la derivada del ángulo. Entonces, del ángulo que se está formando respecto al campo tangente. Campo tangente paralelo unitario. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sorprendidos? ¿Dormidos? Steven dice que vamos bien. Bueno, créanme que realmente es, o sea, Profe, uno que llega acá, gracias, Jan. Cuando uno veía esto en curvas planas, como que uno decía, sí, tiene la intuición, tiene sentido con la geometría, con la parte analítica, pero jamás, nunca nos hemos planteado tener una situación similar sobre superficies que se están curvando en R3. Claro, porque nos falta mucho bagaje, nos faltaba tener la noción de campo paralelo y tampoco me hice la pregunta en esa dirección, pero fue algo a lo que no llega así como un poquito de manera interesante. Y fíjense que él aparece es como un corolario, es decir, tenemos un resultado mucho más fuerte e interesante, poniendo como caso particular aquí alfa prima y aquí un campo paralelo, es que llegamos a situaciones interesantes. Entonces ahí, bueno, les queda un poquito de tarea como reflexionar un poco al respecto. Bueno, pero todavía seguimos con nuestro problema. Vamos a retomar el colorario 2. Recuerden que el teorema lo que nos dice es, si usted quiere calcular la magnitud de un campo, entonces ese problema equivale a medir cómo varía un ángulo más la magnitud de otro campo, sobre que ese otro campo lo vamos a poner con información intrínseca de la superficie. Entonces vamos a quedarnos un poquito en el caso particular de que el campo W es el campo de velocidad, porque en realidad esto es hacia donde nos interesa más. Y vamos a tratar de analizar un poquito qué tanto influye, o sea, qué tanta información de la superficie afecta esa curvatura geodésica. Nosotros ya sabemos que la curvatura geodésica es la curvatura intrínseca de la curva, o sea, es lo que yo mido desde la superficie, pero necesitamos medir un poquito aquí qué información intrínseca de la superficie queda cargada en esta parte de la ecuación. Entonces vamos a trabajar un poquito con esta magnitud y básicamente es lo que vamos a hacer hoy y ya con eso terminamos. Bueno, entonces nosotros sabemos que la magnitud de la derivada covariante de 1 la puedo calcular haciendo la derivada total de E1 por el producto cruz entre N y E1. Básicamente lo que tengo que hacer es derivar respecto al parámetro de la curva la normalización de uno de los vectores de que me induce la parametrización y multiplicar eso por el vector E2. Si recuerden que N cruz E1 era E2. De hecho, nosotros llegamos aquí, luego fue que yo me volví a decir que era N cruz E1 para decir que era la magnitud, pero ya el cálculo en realidad lo vamos a hacer aquí con E2. Bueno, hay que derivar esto. Entonces ahí es donde uno dice, por Dios, ¿cómo se deriva esto? Entonces, eh, pues calma, cálculo. ¿Sí? Vamos a ver qué nos enseñan los profesores de cálculo. Entonces, derivar esto, pues, es derivar un producto, ¿sí? Recuerden que esto es 1 sobre la raíz de, esa es la parte escalar, por el vector phi sub u, ¿listo? Entonces, simplemente, pues, primero que todo, esto es algo que depende de u y de b. ¿Sí? Recuerden, vamos a hacer lo que hicimos hace algunas clases, porque aquí necesitamos usar regla la cadena. Por aquí tengo phi sub u sobre la raíz de e. Eso depende de u y de b. Pero u y b dependen del parámetro de la curva. Yo quiero calcular esta derivada. Entonces, la regla de la cadena me dice, bueno, aquí derivamos respecto a u, aquí derivamos respecto a b, aquí derivamos respecto a t, o sea, esto es su prima, y aquí derivamos respecto a b, que es b prima. O sea que la derivada que yo quiero calcular, que es esta, tiene dos caminos.
voy multiplicando en cada camino y sumo los caminos, ¿sí? Esa es como la memotecnia de los juegos de cálculo. Entonces, tengo que tomar esto y derivarlo parcialmente respecto a U. Eso multiplicarlo con U', y ese es uno de los sumandos. Ahora, esto lo derivamos parcialmente respecto a B, multiplicamos por B', y ese es el otro de los sumandos. Entonces, bueno, vamos a mover esto de pronto por acá. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo aquí sobre esta igualdad. Entonces, ¿eso qué me queda? Me queda U' por esta derivada parcial, que de pronto me dice, pues, qué susto hacer esto, pero dejémoslo ahí. Cuando uno va a hacer cálculos, bueno, en general, yo siempre le digo a los estudiantes, no hagan todos los cálculos de manera inmediata, porque a lo mejor hay cosas que se anulan o derivadas que no habían que hacer, entonces vamos a ir por pasitos, ¿sí? De a poquito. Entonces, bueno, esto hay que hacerle derivada parcialmente respecto a U, a lo mejor nos salvamos, a lo mejor no nos salvamos, pero pues por ahora dejémoslo ahí. Eso va multiplicado por U' y luego también esa cantidad es derivada parcial respecto a E y por B', y eso lo multiplicamos por E2. Entonces ahora, bueno, sí, nos toca hacer las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer estas derivadas parciales. Entonces, ahora sí, en la derivada parcial hay que pensar, bueno, pueden pensar esto como un cociente, en realidad la forma más correcta es ver esto como un producto escalar por vector. Entonces queda derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, si se tratan como un cociente, igual funciona. Quedaría como derivada del numerador, entonces me quedan dos derivadas parciales por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. De hecho, como esto es un vector, de hecho aquí, yo soy un poquito rígido con las escrituras. Phi sub UU es un vector tridimensional. Entonces, los escalares van a la izquierda. Y aquí pasa lo mismo. Esto es un escalar y phi sub U es un vector. Entonces, digamos que ponemos los escalares al lado izquierdo. Bueno, entonces esto queda así. Y va por el denominador al cuadrado. Entonces, bueno, si yo reparto aquí, digamos, reparto aquí los denominadores, aquí se me cancela uno de estos, me queda 1 sobre raíz de por el vector phi sub UU, y aquí pues me queda, todavía me falta hacer esta derivada, pero eso creo que no la voy a hacer. Va a ser raíz de derivada parcial respecto a U sobre raíz de, y aquí me queda phi sub U sobre raíz de. Aquí repartí porque este es E1. ¿Sí? O sea, aquí tengo, ustedes se fijan, aquí tengo dos raíces cuadradas. Entonces, una la dejo acá, la otra se la dejo a phi sub U, y porque este es el vector E1, ¿sí? Entonces recuerden ahí que será E1. Bueno, y aquí es donde viene la parte complicada. Siempre que ustedes vean segundas derivadas parciales de la parametrización, de una, descompongan eso en R3. ¿Cómo se descompone? Como algo tangente más algo normal. En la parte tangente aparecen los símbolos de Christoffel, en la parte normal aparece la segunda forma fundamental. Entonces, estas ecuaciones ya las hemos usado muchas veces, simplemente yo descompongo. Y acá, bueno, este es E1, pero todavía no lo he cambiado. John dice que se le paró digamos, la diapositiva. ¿A todos le pasa lo mismo? No, es que no sé si en internet, pero a veces se escucha entrecortado, se queda como parado, Bueno, entonces no sé si el internet Steven dice, sí, o sea, pues a lo mejor es el mío, entonces que congela la imagen. Franklin dice que no tiene problema. mío. Entonces, a ver, voy a volver a hacer zoom aquí sobre la derivada que estamos haciendo. Joan, me confirma si estás viendo el láser. Y ahí ya se veía, y no, que ahí me quedó parado en seco y yo, uy, el profesor que se escribe en esto. Bueno, igual luego pueden chequear el video porque yo estoy viendo aquí desde mi computador y no he tenido tanto lío. Y más o menos así debería quedar la grabación que subimos luego a la red. Bueno, entonces estamos simplemente haciendo esta derivada parcial, ¿no? Entonces piensen que es como la derivada de un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente. Aquí tengo denominador que, digamos, reparto, por aquí se cancela en el primer sumando, se cancela una raíz de E. Y aquí estas dos raíz de E que tengo, digamos, la descompongo en una parte para el escalar y la otra parte para el vector, porque esto es el vector E1. ¿Sí? Todavía no lo voy a usar, pero este es el vector E1.
Entonces, bueno, retomemos aquí. Aquí me quedan segundas derivadas parciales de la parametrización. Usamos la descomposición de ese vector en R3 en la base que me induce la parametrización, que es phi sub u, phi sub b y n. Los coeficientes que van con los elementos de la base del tangente son los símbolos de Christoffel. Y el coeficiente que queda en términos de n es la segunda forma fundamental. O sea, siempre que ustedes vean segundas derivadas de la parametrización, de una, eso uno no tiene que pensarlo. Símbolos de Christoffel y segunda forma fundamental, descomposición de ese vector en R3. Bueno, y acá, bueno, aquí simplemente pues estoy como multiplicando. Fíjense que cuando yo multiplico este con este, vuelve y aparece E1. Este con este sí, pues me queda aquí phi sub b, este por este pues me queda E sobre la raíz de E mayúscula por N, este es este y este dijimos que era E1. Claro, recuerden que es que esto lo vamos a multiplicar por N cruz E1. Entonces fíjense que todo lo que está en dirección E1 se va a anular porque este vector es ortogonal a E1. Por eso me interesaba que apareciera E1. Entonces me aparece aquí y me aparece acá. De hecho, este vector acá es ortogonal a n, o sea que esta parte que tiene n también me interesa, se va a morir. O sea, solo nos va a sobrevivir este sumando que está acá. Bueno, por eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, listo. Este que está aquí, este resultado, lo vamos a multiplicar con E2. Y entonces simplemente uso la bilinealidad. Por aquí me queda gamma 1, 1, E1 por E2. Entonces recordemos, eso me va a hacer. Este va a 0. Me va a quedar por acá E2 por phi sub b, ¿sí? Que es este que está aquí, E2 por phi sub b, ese no se anula, pero pues algo dará. E2 por n, este vuelve y se anula porque uno es tangente y el otro es normal. Y E1 por E2 también se anula, que son ortogonales. Entonces solamente me queda este producto interno acá, que sí tengo que resolverlo de alguna forma. Entonces, fíjense que esta cantidad, que es uno de los sumandos, o sea, apenas voy aquí como en este producto interno. Entonces, uno de los sumandos me da este, ¿sí? Y ahí les dejo de tarea, de manera análoga, el otro sumando, o sea, cuando hago la derivada parcial, pero respecto a b, me va a quedar algo similar. Me va a quedar este símbolo que uso raíz de e por phi sub b por E2. ¿Sí? Porque recuerden, o sea, vuelve lo mismo, me va a quedar la derivada parcial respecto a u y a b, pero eso se descompone en algo phi sub u más algo phi sub b por el normal. Aquí aparecen los símbolos de Christoffel, aquí este es el 1, 2, 1, perdón, y aquí me queda en el otro, me queda el 1, 2, 2. Entonces, este es el que termina sobreviviendo, porque lo que está en dirección E1 y N, pues es ortogonal a A2. Entonces ahí ustedes una cuenta ahí rapidita, y van a llegar a este resultado que está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, esta magnitud, ¿sí? Que es la magnitud de la normalización de uno de los campos que me dio la parametrización, va a ser 1 sobre raíz de E, me aparece eso aquí que es U' gamma 1, 1, 2, B' gamma 1, 2, 2, claro, aparecen símbolos de Christoffel, y me queda el producto interno de phi sub B con E2. ¿Sí? Entonces ya para poder calcular ese, en realidad solo me toca resolver esto. ¿Sí? Todo esto que está acá, fíjense que esto es información intrínseca de la superficie, el U' y el B' es la información de la curva, esta es la información de la superficie, esto es aquí aparece la primera forma fundamental, es información de la superficie, lo que me queda un poquito por resolver es este producto interno. Pero ese producto interno lo resolvemos usando álgebra lineal muy fácil. Entonces, usando álgebra lineal, yo digo, bueno, ¿cómo se escribe phi sub b? Bueno, la base es E1 y E2. Entonces yo simplemente miro qué ángulo forma phi sub t con E1 y E2. ¿Sí? Entonces, el ángulo que forma phi sub t con E1 y E2, pues lo vamos a llamar teta. ¿Sí? Entonces es el ángulo que forma phi sub b con el vector E1. De hecho, teta, ahora que pienso, teta era el que estaba formando aquí ya la velocidad. Entonces no lo llamemos teta, llamémoslo psi, ¿sí? Para que nada me confundir. No es el mismo teta, ¿sí? De hecho, este ángulo ahora desaparece. Entonces simplemente voy a llamarlo psi.
sí es el ángulo. Voy a cambiar en todas partes. Este sí. Este sí. Y por acá también. Este es sí. Listo. Bueno. Entonces, es un ángulo que está formando ahí. Entonces, simplemente el álgebra lineal que me dice, bueno, como esta es la base, entonces yo miro qué ángulo está formando, sería coseno seno, eso es si el ángulo fuera unitario. Entonces, solamente me falta modificar la norma, entonces multiplico por la norma de phi sub b. ¿Sí? Esto es simplemente álgebra lineal o trigonometría, si lo quieren ver así. Bueno, entonces, cuando yo hago el producto interno de phi sub b con E2, que simplemente me queda norma de phi sub b por el coseno más el producto interno de E1 con E2 y aquí norma de phi sub b por el seno y E2 por E2. Y aquí esto es interesantísimo porque otra vez, bueno, esto vuelve y me da 0 porque E1 y E2 son ortogonales y este me da 1 porque este vector es unitario. Entonces simplemente me queda la norma de phi sub b por el seno de teta. Bueno, seno de phi. Entonces, perdón, yo hago estos cambios de una vez porque si no después se me olvida y las notas quedan con errores. Es simplemente el ángulo, ¿sí? Lo que pasa es que si lo dejo teta, pareciera que fuera el ángulo que forma la velocidad de la curva con E1 y no, es simplemente el de phi sub b con E2. Entonces este es phi. Listo. Creo que ya lo cambié en todas partes. Bueno, phi sub b, acá otra vez, es phi sub b. Listo, ahora, pero resulta que el ángulo que forma E1 con phi sub b, pues es el mismo que forma phi sub u con phi sub b, porque recuerden que este es phi sub u, por aquí está phi sub b, yo normalizo, o sea, por aquí normalizo este, pero el ángulo pues sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque E1 y phi sub u son paralelos. De hecho, uno es la normalización del otro. Entonces, este ángulo es el mismo. Entonces, fíjense que el producto interno de phi sub b con E2 sería, ya dijimos que eso da phi sub b, la norma de phi sub b por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Y entonces vamos a hacer un truquito aquí algebraico que es multiplicar y dividir por la norma de phi sub u. Y aquí es donde digo que yo uso álgebra lineal. Cuando yo tengo el producto de las normas de dos vectores por el seno del ángulo que forman esos vectores, eso es la norma del producto cruz. Entonces, es una de las caracterizaciones de la norma del producto cruz, que lo que uno hace es como calcular la norma al cuadrado, le da el volumen del paralelogramo que se forma con perdón, da el área del paralelogramo que se forma con phi sub y phi sub b, y entonces ahí uno usa trigonometría y ahí uno llega a esta igualdad. Bueno, pero esta igualdad es súper conocida del curso de álgebra. Entonces, fíjense que este producto interno viene siendo el producto de la norma de phi sub u con phi sub b sobre la raíz de. De hecho, nosotros ya sabemos cómo se comporta esta norma. Nosotros sabemos que eso es la raíz cuadrada de e por g menos f cuadrado. Eso hace algunas clases lo resolvimos. Este producto interno da esto, pero justamente porque es el área del paralelogramo que forman phi sub u y phi sub b, y eso se puede poner en términos de las normas de los vectores y el ángulo que ellos forman. Entonces, fíjense que toda la información es intrínseca, o sea, todo queda en términos de la primera forma fundamental. Entonces, tenemos nuestro ya gran teorema, con esto finalizamos hoy. Este teorema dice, si yo tengo una curva, ¿cierto? Si tengo una curva parametrizada por longitud de arco, que necesito que la velocidad no cambie de norma, recuerden que es importante, de hecho necesitamos unitario, entonces por ahora la parametrizamos por longitud de arco, y las coordenadas de esa curva son U' o E', entonces la curvatura geodésica de esa curva es la variación del ángulo que forma la velocidad con phi sub u, o sea, con uno de los vectores que me impone la parametrización, más la norma, o que aquí va la norma de phi sub u cruz phi sub b, o si quieren aquí pueden poner e por g menos f cuadrado, también puede ser, sobre e, ahora vemos por qué,
Y eso multiplicado por U', este símbolo de Christoffel, más B', este otro símbolo de Christoffel. Recuerden que aquí me queda una raíz de y la otra raíz de viene de esta que está acá. O sea, cuando hago este producto interno, esto da norma de phi sub u cruz phi sub b sobre la raíz de. Entonces, esta raíz de con esta raíz de simplemente queda ahí. Entonces, por eso aquí sale. Claro, ustedes pueden decir, ese teorema no se ve tan bonito. ¿Por qué no se ve tan bonito? Bueno, tiene muchos elementos, o sea, tengo que mirar la información de la curva para ver el U' y el B', aparecen los símbolos de Christoffel, aparece la norma del producto cruz. Si no les gusta cómo se ve esto acá, pueden poner aquí raíz de E por G menos F cuadrado, porque se ve más bonito, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y me queda aquí la variación del ángulo que forma la velocidad con el campo coordenado. Fíjense que lo que yo les decía en la clase anterior es, yo tengo mi superficie, ¿cierto? Entonces aquí está la superficie S. Tengo mi curva alfa. Entonces ponemos la curva alfa aquí. Este es alfa. Y yo quiero de alguna forma analizar cómo varía la velocidad de la curva. Entonces, listo, la velocidad se está moviendo así, ¿cierto? Entonces ahora yo pongo un vector para medir el ángulo. Claro, lo que me dice es como yo tengo una parametrización, entonces el vector que voy a poner es phi sub u. Digamos que queda phi sub u, digamos que phi sub u queda acá, por ahora phi sub u queda aquí, y digamos que después phi sub u queda por acá. Pero el problema es que phi sub u puede variar bruscamente, porque phi sub u es la parametrización, y como ustedes saben, uno puede parametrizar de muchas formas una misma región de la superficie. Entonces, yo puedo hacer que ese phi sub u haga casi que lo que yo quiera. Entonces, medir el ángulo respecto a phi sub u no es suficiente para conocer la curvatura geodésica, porque phi sub u también puede tener mucho vicio, pero también puede tener como su propia variación. Entonces, eso se corrige aquí con una información que me brinda la superficie, que son los símbolos de Christoffel, una información que me brinda la curva, ¿cierto? Aquí también está la información del campo como tal, y este factor que está acá, ¿sí? Pero entonces quedan muchos elementos. De hecho, es más bonito el otro resultado que es simplemente midiendo con un campo paralelo, pero ustedes saben que también encontrar los campos paralelos no es tan trivial. Entonces, aquí vamos a mitad de camino, ¿sí? Vamos a mitad de camino para los resultados realmente bonitos e interesantes, pero aquí lo que es interesante es esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, para poder completar, digamos, hacia dónde vamos, les voy a dejar una tarea, y la tarea es demostrar esta igualdad. Esta igualdad que está acá es larga, es muy, muy larga, ¿sí? Entonces, yo siempre la hago tarea. Aquí es hacer cálculos sin pensar, aquí no hay mucha interpretación geométrica, bueno, en mi opinión, es simplemente hacer cálculos. Y una vez que uno ve que este resultado se simplifica de esta forma, ahora sí, esto mezclado con esto nos va a dar resultados muy interesantes y muy geométricos. Pero bueno, de hecho esto está hecho en el libro, si quieren de pronto seguir el libro, en el libro de Carmen, en el libro del profesor Gonzalo, están hechas estas cuentas, porque son varias cuentas, porque hay que hacer una derivada parcial de esto. Fíjense que aquí van a aparecer las derivadas parciales de los símbolos de Christoffel, y luego va a aparecer la curvatura gaussiana de la superficie, o sea que esto casi que grita fórmula de Gauss, ¿sí? Entonces, y la fórmula de Gauss, como ustedes vieron hace unas clases, es una fórmula bastante grande, bastante eh, como complicada, digamos, en escritura. Entonces, por eso digo que los cálculos son un poco largos, pero ellos dan, que es lo importante. Entonces, fíjense que, ya como para terminar, aquí tengo U', B', y aquí les estoy pidiendo calcular derivadas parciales respecto a U y a B de casi que esas informaciones, porque fíjense que este con este es el que le vamos a sacar aquí esta derivada parcial respecto a U, y este con este es el que le vamos a sacar la derivada parcial respecto a B. Yo no sé si a ustedes hay algún resultado del análisis o del cálculo que les evoque estos cálculos que estamos haciendo. ¿Alguien? De pronto, ¿sí? Intuiciones.
¿Nadie, muchachos? Hay un teorema de cálculo que le dice, vea, cuando se tiene unos campos, entonces ya son campos escalares, derivadas adecuadamente respecto a U y a B, eso tiene alguna equivalencia con los campos, pero multiplicados con las derivadas respecto al parámetro de U y de B. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, la voy a dejar de tarea acá para la próxima clase. No sé, digamos, leer el teorema de Green. El teorema de Green es un teorema que me dice que cuando yo integro sobre una curva e integro cosas como estas, esto es ahí aparece una integral de línea, equivale a hacer integración sobre la región que encierra la curva, pero ya no tomando las derivadas respecto al parámetro t, sino las derivadas de los campos respecto a las variables pues, que determinan esa región. Entonces, por eso, este resultado con este más el teorema de Green nos van a dar unos resultados realmente exquisitos. Bueno, muchachos, uy, Dios santo, me pasé 2 minutos de la hora. Creo que voy a dejar por acá, voy a parar la grabación y bueno, feliz inicio de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias.